Podcast La 100. Te doy la bienvenida a Legalmente, el podcast de La 100 para aprender algo de derechos, obligaciones y mucho más de la vida diaria. Hoy vamos a hablar de servicios públicos, lo que es la tarifa y en especial la titularidad. Ser titular del servicio público es importante. Hoy te cuento por qué y cómo esto está relacionado con los subsidios, con la tarifa plena o con descuento que vamos a pagar. Legalmente. El primer punto a ver es la titularidad del servicio público. Esto es importante porque es el registro, de donde parte todo. ¿Quién es la persona que está a cargo de la luz, del gas o del agua en un domicilio? La regla básica es que los registros deben estar actualizados. Es decir, si la persona que paga la luz es Javier, deberías figurar como titular. Si la persona a cargo del domicilio es María y es la beneficiaria, María debería ser la que sea titular y así figure en la empresa. ¿Por qué les digo esto? Prevenir mejor que curar. Muchas veces alquilamos una propiedad o damos en alquiler, si tenemos esa suerte, y la persona que está ahí en el domicilio o no paga, o deja de pagar, o se muda, o al revés. A veces la persona que está en el domicilio y pagaba porque era inquilina, se va y después el dueño le deja una deuda y la empresa de servicios públicos lo primero que va a hacer es mirar el registro. ¿Quién es la persona titular? Si esa persona ya no vive más, bueno, lo sano y lo importante, lo correcto legalmente, es comunicarlo a la empresa, es decir, hacer el cambio de titularidad. Lo mismo cuando entramos. Si estamos en un lugar, lo que es importante es hacer el cambio de titularidad. Esto antes no se hacía, o tal vez se hacía menos, porque era un lío y un trámite, justamente una burocracia, ir a la sucursal de la empresa, llevar la documentación, acreditar el contrato de alquiler o lo que sea. Hoy en día es todo por WhatsApp o la mayoría de los servicios públicos permiten esa modalidad. Así que creo que es importante curarse en salud, prevenir y que las cosas sean el reflejo correcto de lo que pasa. De esa manera evitamos problemas. Además, ser titular de un servicio público permite acreditar el domicilio para algunos otros trámites y demás, así que siempre es una ventaja. Más allá de las ventajas, esto es lo que dice el reglamento, por ejemplo, de suministro de electricidad, que el usuario tiene la obligación de realizar el cambio de titularidad dentro de los 10 días hábiles administrativos. Caso contrario, la sanción puede ser hasta el corte de suministro. Así que, bueno, más allá de que en general esto no ocurra, siempre es importante que los registros reflejen la realidad. Si hay un nuevo inquilino o propietario, por ende, que hace un contrato de alquiler, entonces también debe hacerse el cambio de titularidad del servicio. Así, el titular nuevo va a adquirir los derechos y obligaciones para el pago de la factura. Derechos, es decir, poder reclamar si se corta, si no anda bien o lo que sea, y obligaciones, que es básicamente pagar la factura y tener las instalaciones internas en orden, en condiciones de seguridad según la reglamentación vigente. Ya que hablamos de luz y gas, un mensaje importantísimo. En estos temas la seguridad es primordial. Siempre profesionales matriculados, tener la ventilación adecuada y tener la instalación eléctrica adecuada acorde a la capacidad disponible. Un tablero de seguridad con las condiciones básicas previene y evita incendios y otros riesgos importantes. Si bien no es una condición esencial, la titularidad de los servicios públicos está relacionada con la tarifa que pagamos, con los subsidios. En general, y según la normativa vigente, las personas de mayores ingresos pagan la tarifa completa y las personas de ingresos bajos pagan una tarifa subsidiada. En el caso de ingresos medios, el segmento de clase media pagaría una tarifa con un subsidio parcial, es decir, un intermedio, una tarifa que no es la plena, pero tampoco es la reducida. A los fines de los subsidios y de la tarifa, la reglamentación vigente divide en tres a los usuarios. Aquellas personas con ingresos superiores a 365.000 pesos en números redondos, que son más o menos 3,5 canastas básicas del hogar según el INDEC, pagarán la tarifa plena. Es decir, aquellas personas que ganen más de 365.000 pesos por grupo familiar, es decir, acumulado, pagarán la tarifa de luz y gas completa. Las personas de ingresos medios, que así se consideran, son aquellas que ganan entre 105.000 pesos y 365.000 pesos. Es decir, en esos casos se pagará una tarifa parcial. Por último, las personas de ingresos bajos, el segmento de menores ingresos, que son aquellos que ganan por grupo familiar menos de 105.000 pesos, una canasta básica del INDEC, pagarán una tarifa más subsidiada. Para esto, se puede poseer hasta un inmueble, se habite o no en él, digamos. O sea, una persona puede estar alquilando e igual pedir el subsidio, tener un vehículo de
más de 3 años de antigüedad, es decir, si alguna persona tiene un auto nuevo, en principio no podría acceder a este subsidio de ingresos bajos, y también en ciertos casos, y otros requisitos que fija la reglamentación. Para las personas con discapacidad electrodependientes y personas jurídicas o entidades públicas hay un régimen especial que hay que consultar. ¿Cómo acceder a estos subsidios? Básicamente hay que completar el formulario. Incluso las personas jubiladas deben hacerlo. El formulario está online, pero si una persona por algún motivo no puede completarlo o tiene dudas y demás, se puede acercar a una unidad de ANSES, a un centro de atención de ANSES, pedir un turno o ir directamente y que le den un turno, y en esos casos llevar la documentación. ¿Qué documentos? Básicamente algunos comprobantes de ingresos, documentación de identidad y las facturas que indiquen el número de boleta del servicio público en cuestión, luz y gas. Si no se completa el formulario de inscripción, RACE se llama por las siglas del registro, el Estado aumentará las tarifas a los usuarios que queden afuera del subsidio de manera escalonada, hasta alcanzar el valor total del 100% de la tarifa plena de la factura de luz y gas. El impacto de los usuarios del decil más alto va a ser aproximadamente entre 1.200 a 1.500 pesos adicionales. Dependerá la tarifa y, por supuesto, de la inflación, algo siempre presente en la Argentina. Aquella persona que por algún motivo no haya podido anotarse en el subsidio, pasadas las fechas y los cronogramas que indicaron, igual debería poder hacerlo. Siempre van a dar prórrogas o posibilidad de anotarse en forma tardía, aunque claro, las facturas que ya llegaron posiblemente deban pagarse a la tarifa sin el subsidio. Las personas que reciben una asignación familiar o asignación universal por hijo, tipo AUH, becas Progresar o Potenciar Trabajo, igual deben anotarse para el subsidio. Toda persona, repito, incluso las personas jubiladas o aquellas que tengan alguna discapacidad, también deben pedir el subsidio. Si no se pide, se paga la tarifa plena. Se aplica la frase del tango: el que no llora, no mama. Volviendo con el tema de la titularidad, si la factura no está a nombre de la persona, en este caso igual se va a poder pedir el subsidio. De todas maneras, hay que acreditar que no se es la persona titular, que se vive en el inmueble, en fin, es un trámite mucho más complicado en cierta medida y además está la desventaja de no ser titular del servicio, con lo cual cualquier tema que suceda, por ejemplo algún corte de suministro, va a generar alguna barrera, algún obstáculo para reclamar. Obviamente las personas que alquilan un inmueble también pueden pedir el subsidio y para esto, más allá de que no sea requisito, de nuevo es importante ser titular del servicio público. Para aquellas personas que tengan más de un servicio de electricidad o de gas a su nombre, solamente se puede pedir el subsidio para un domicilio. En verdad es por grupo familiar y así se computan los ingresos. De hecho, la AFIP, el Banco Central y otros organismos del Estado, incluso la ANSES, pueden cruzar datos para chequear que lo que se diga en la declaración jurada sea cierto. Si no, puede haber consecuencias civiles y hasta penales. Así que siempre decir la verdad. Incluso también, como decíamos al principio, la verdad en la titularidad del servicio público. Espero que te guste legalmente este podcast que hago acá desde Derecho en Zapatillas para la 100. Me podés seguir en mis redes, Derecho en Zapatillas, y también suscribirte a otros episodios de Legalmente en la 100. Muchas gracias. Podcast La 100.